Ok, muy bien, continuamos. Entonces, como les decía, acá tenemos la presentación que hablaba del sustantivo. Me quedé donde les explicaba que por qué era importante esto, porque ustedes cuando vayan a la interpretación deben saber de quién están hablando. Entonces, cada vez que ustedes identifiquen de quién estás hablando, sabemos que desde el punto de vista teórico, ese es un sustantivo. Tenemos también por acá, bueno, algunos ejemplos de sustantivos en inglés: dogs, tomato, babies, boy, wife, woman, women. Ahora bien, cuando hablamos de sustantivo también tenemos pronombres. Miren la secuencia que les hago referencia porque estos elementos les va a ayudar a la interpretación y comprensión del texto o de la información. Nosotros tenemos nombre o sustantivo que es de quien estamos hablando. Ahora, el pronombre en una oración no es más que la palabra que sustituye al nombre. Por ejemplo, si yo digo Carlos, viene a ser el sustantivo, es el nombre. Pero ¿cuál es el pronombre que comúnmente nosotros utilizamos para hacer referencia a Carlos? El pronombre él, que es de género masculino. En inglés ocurre lo mismo. En inglés utilizamos pronombres que hacen referencia a los nombres. Entre ellos tenemos, aquí hacemos una breve repaso teórico, tenemos I, he, they, disculpen. Ajá, tenemos lo que les mencioné aquí. I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos otros posesivos: my, yours, his, her, its, our, yours, and theirs. Ustedes dirán, profesor, ¿en qué nos puede ayudar esto al momento de nosotros interpretar o hacer las actividades que usted nos va a poner? Pero dime tú, de los masajes. Exacto, que es lo que él me dice. ¿Entiende? Por favor, el audio. Ahora bien, entonces, en los pronombres, lleven la secuencia. Sustantivo, ¿por qué es importante saber? Porque es importante recordar que el sustantivo es el nombre de quien yo hablo o de lo que estoy hablando. Entonces, al momento de interpretar, todo aquello que yo identifico como de quién o de lo que estoy hablando, viene a ser el sustantivo. Y en el caso del pronombre es lo que sustituye al sustantivo. Es las palabras que yo utilizo para hacer referencia a quien estoy hablando. Él, ella, nosotros, ustedes, vosotros. Por otra parte tenemos los adjetivos. ¿Quiénes son los adjetivos? Los adjetivos no es más que la palabra que califica y describe al sustantivo. Miren la secuencia. Decimos, sustantivo es el nombre, ¿verdad? De quien yo hablo. El pronombre, en tal caso, me sustituye al nombre. Si no quiero utilizar el nombre completo, es decir, si no quiero decir Carlos, utilizo un pronombre, sería él, he. ¿Y quién es el adjetivo? El adjetivo es el que me va a calificar, me le va a dar una característica al sustantivo. En inglés, al momento de interpretar, es muy importante identificar cuáles palabras son adjetivos. ¿Por qué? Porque en inglés el adjetivo siempre va delante del sustantivo, porque es el que lo califica, es el que lo describe. Y este nos ayuda a entender, si el sustantivo nos dice de quién estamos hablando, el adjetivo nos viene a decir qué es lo que hablamos. Es decir, cuál es la característica de lo que estamos hablando. Entonces tenemos entre adjetivos, ahí coloco algunos de ellos: smart, tall, young, big, fat, lazy, expensive, modern, beautiful, elegant, interesting. Es lo que se conoce en español como bonito, alto, largo, flaco, gordo, interesante, caro. Por otra parte, tenemos los adverbios. Los adverbios
a preposiciones y verbos. Aquí me detengo un momento y digo, adverbio es el modo, es la palabra que indica el modo de una acción. Miren la secuencia, traten por favor de seguir la secuencia. Sustantivo es el inicio de la oración porque es de quien yo voy a hablar. El pronombre es si necesito sustituir el nombre. El adjetivo me va a calificar al sustantivo. Y el adverbio me va a indicar el modo de una acción. ¿Y quién realiza la acción o quién describe la acción? El verbo. Es lo que tenemos acá. Los verbos son los que denotan la acción. Por ejemplo, tenemos esta oración. María works every day. David is studying very hard. Ese very hard se podría tomar como un adverbio que indica el modo de cómo se está realizando una acción. Y las preposiciones, bueno, son esas palabras conectores o palabras de enlace para las oraciones. Acá hago una breve explicación. Amor. Nada, mi amor. Cuidado, mi amor. Disculpen, estaba desactivando el audio ahí de uno de sus compañeros. Ya lo desactivamos. Ok, seguimos en la secuencia. Le decía. ¿Qué pasó? Ya va. Ajá, les decía del verbo to be, iba a hablar de un poco del verbo to be, que el verbo to be en una oración cumple dos funciones. Cuando hablo de dos funciones porque ciertamente este es un verbo, pero también trabaja como auxiliar. Pero por ahora, para efectos de interpretación, en este sentido, el verbo viene a ser, a la interpretación puede ser o estar. ¿Cómo vamos a saber si es ser o estar? El contexto nos lo va a decir. En este sentido tenemos, por ejemplo, acá I am, you are, he, she is, are. Para acá lo más importante es que ustedes sepan quién es el verbo to be. Tenemos am y are, que sería was, were en pasado o will be en futuro. También contamos con verbos modales. Los verbos modales son aquellos pequeños, son un pequeño grupo de verbos utilizados en combinación con otros para cambiar de alguna manera su significado. Es lo que expresan actitud y el estado de ánimo del hablante. Entre ellos tenemos must, ought to, should, can, could, may, might y otros como tal. Ahora bien, vamos con esta actividad que es la que necesito, por favor, que ustedes observen, escuchen y notifiquen cualquier observación que tengan en relación a ello. Lo que acabo de explicar brevemente, tiene que ver con lo que les voy a explicar ahora. Cuando hablábamos de categorías gramaticales, acá lo más importante es que ustedes se enfoquen en lo práctico. Lo teórico no es tanto porque ya ustedes conocen algo de lo teórico. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma, nuestra lengua natal, ya nosotros sabemos lo que es un verbo, sabemos lo que es un adjetivo, sabemos lo que es un adverbio y sabemos la función que cumple esa palabra. Ahora debemos asociarlo con el inglés y entender entender de qué manera el conocer que una palabra, la función gramatical de una palabra, cómo me ayuda a interpretarla. Acá les coloco un breve texto, un pequeño texto, y he subrayado y colocado en negrita ciertas palabras. Algo parecido a lo que ustedes hicieron en la primera actividad. Es decir, en la primera actividad yo les solicité que identificaran un grupo de palabras y a partir de ello las interpretaran. En este caso, ustedes acá, ya yo les coloco las palabras. ¿Qué vamos a identificar primero? La función comunicativa, la categoría gramatical.
Y hacemos la misma estrategia que aplicamos con la primera estrategia, la misma estrategia de lectura, disculpe. Entonces tenemos acá como título del texto, Why is communication important in management and leadership? Les pido por favor que se enfoquen solo en las palabras que están subrayadas y en negrita. Tenemos communication, organization, and departments may, them, can, be, create, effective, is, must, of, are, effectively, they, more successful. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes allá? Rápidamente vamos a tratar de identificar la función comunicativa de la palabra. Una manera más rápida y efectiva de hacerlo es tratar de interpretar, si lo podemos hacer con nuestro conocimiento previo, el significado de la palabra. Por ejemplo, tenemos la primera, communication. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra communication? Bueno, communication, puedo inferir que todos han dicho que tiene que ver con comunicación. Entonces aquí es donde les pregunto, si decimos comunicación y decimos communication is essential for effective functional every part of our organization. Decimos comunicación es esencial, es decir, la comunicación es esencial. ¿Qué función o cuál es la función gramatical de la palabra communication? Si hablamos de communication, yo les preguntaría, ¿de quién estamos hablando? Cuando decimos que la comunicación es esencial para el funcionamiento efectivo de cada parte de una organización, según la oración. ¿Ahí de quién estamos hablando? Del funcionamiento efectivo de cada organización, de la organización, lo esencial o de la comunicación. Estamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, ahí yo digo, de todo lo que yo hablo, eso viene a ser un sustantivo. Porque más allá de ser el inicio de una oración, es quien me da el protagonismo de quién estoy hablando. Entonces tenemos como communication como organización. Organization, de una organización. Si yo digo una, ¿a qué hacemos referencia? A organización. Ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes allí, por favor? Por medio del chat, para que no nos enredemos por el audio, necesito, por favor, que ustedes me vayan, o disculpen, reestructura el discurso. Necesito, por favor, que ustedes por medio del chat me identifiquen la función gramatical de las demás palabras. Rápidamente, ustedes allí en su computadora me escriben cuál es la función gramatical que ustedes consideran de las palabras, de las siguientes palabras: and, departments, may, then, can, be, effective, create, is, must, y así sucesivamente. ¿Aló? ¿Me escucharon? Repito la información, ya va, repito la información. Por medio del chat, ustedes van a decirme cuál es la función gramatical de las palabras que están subrayadas. Ok, ahí tiene la lámina, por favor, ¿me escuchan? Ok, voy con, muy bien, excelente participación.
Ok, cuando voy con la señorita Gaby, cuando ella manifiesta organización, es el adjetivo de esa oración. Estas son las dudas que yo quiero que planteen porque es lo que, aquí es donde me gusta, porque aquí es donde yo me da pie a demostrarle por qué es importante conocer la función gramatical de una palabra. Organización, como dice la amiga Fátima, es un sustantivo. ¿Por qué no puede ser un adjetivo? Tan sencillo como esto. Si yo digo parte de una organización, me pregunto, ¿a quién califica la palabra organización? Cada vez que ustedes tengan duda entre una palabra, si es sustantivo o es adjetivo, ustedes simplemente deben preguntarse. Yo no estoy, no estoy seguro si la palabra, por ejemplo, Carlos es un sustantivo o la misma palabra organización. Si la palabra organización es un sustantivo, no estoy seguro. Bueno, yo me hago el siguiente juego y me pregunto, ¿puedo hablar de una organización? Cuando digo puedo hablar es que decir, la organización es ta. De toda palabra a la cual yo puedo hablar y describir, eso es un sustantivo. Y toda palabra que yo puedo utilizar para calificar o describir algo o alguien es un adjetivo. Por ejemplo, organización es un sustantivo, pues yo digo, la organización es muy organizada. Organizada es el adjetivo de la palabra organización. Ahí sí sería un adjetivo. Muy bien. And es una preposición, excelente. ¿Cuál otra pueden, por favor? ¿Cuáles otras palabras? ¿Qué hay de esta palabra? May, verbo modal, pero sí es un verbo, exactamente. Muy bien, Gaby. Effective es un adjetivo. ¿Por qué? Porque mira dónde está effective. Va delante de la palabra communication. Entonces hablamos de una comunicación efectiva. Muy bien. Ahí es un... ¿Y qué hay de la palabra? ¿Qué hay de la palabra effectively? Muy bien, un adverbio, effectively. No es un adjetivo porque aun cuando se parece a effective, es un adverbio porque modifica el verbo de la acción. Modifica el modo de la acción, disculpe. Y otra clave es que toda palabra que termine en ly es un adverbio. Ahí dice, por lo menos ahí, organizations are able to communicate effectively. Las organizaciones son capaces de comunicarse efectivamente. ¿Qué hay de las palabras que le acabo de colocar? Departments, more than. ¿Cuál es la función gramatical de dichas palabras?
Ok. Allí cuando hablamos de departments, ocurre el mismo caso de cuando hablamos de organization. Si yo tengo la duda de que un adjetivo, yo por ejemplo allí en la oración viene y me está hablando de also marketing, production, finance, personal and maintenance department. Maintenance es mantenimiento, departments, y tiene una S, termina en S. Eso es un sustantivo porque es de quién hablamos, departments. Por otra parte, tiene el sufijo mens, que hace un sustantivo, departamentos. Create es un verbo, sí, perfectamente. Muy bien, excelente. Muy buena participación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos, con la actividad como tal de... Ok, presten atención chicos y chicas. Ahora bien, espero que haberme explicado con lo de la actividad, con lo de la explicación de función gramatical. Ahora vean lo que ustedes van a realizar. Para esta semana, solo esta semana, ustedes se van a enfocar en este cuestionario que yo acabo de habilitar. Marco aquí con el pulsón. Para esta semana, solo se van a enfocar en el cuestionario número 1 que habla de categorías gramaticales. Lo abro aquí para explicar. Eso tiene guarda relación con el texto que acabo de colocar de fake news. Ajá, muy bien. Observen el quiz que aquí se ve. Espero que me estén observando aquí lo que estoy mostrando. Acá tenemos un quiz que data de 5 preguntas. La primera pregunta. Todo esto es relacionado a función gramatical. Segunda pregunta. Tercera, cuarta, quinta. Explico pregunta por pregunta. Voy con la primera pregunta. Dice, identifica la función gramatical que cumplen las palabras subrayadas y en negritas en la siguiente oración. Acá tenemos una oración que yo extraje del texto que está ya de fake news. Y dice, en 1000 in
1918, a flu hit the world and the pandemic became the worst in USA history. ¿Qué van a hacer ustedes? Acá tenemos una, flu, 2, world, 3, pandemic, 4, history. Esas palabras que están subrayadas en negrita, ustedes acá me van a colocar cuál es la función gramatical de esa palabra según el contexto. Yo considero que es un verbo, coloco que es un verbo. No, yo considero que es un adjetivo, coloco que es un adjetivo. No, considero que es una preposición, coloco preposición. No, para mí yo creo que todas cumplen la función de sustantivo, coloco sustantivo. La palabra que ustedes mejor crean, sustantivos, ok, ustedes la colocan allí. Espero estar explicándome ahorita, espero preguntas y dudas que tengan. Voy con la segunda, ya respondí la primera, voy con la segunda. La segunda, ¿qué dice la segunda? Selecciona la función gramatical de las siguientes palabras extraídas del texto. Acá yo tengo una oración que extraje del texto, que ya les comenté, que aparece allí, digo, the USA government pays allow the change the way how journalists informed people. If journalists wrote something bad about the government, they could go to prison. Repito, the U.S. government pays allow the change the way how journalists informed people. If journalists wrote something bad about the government, they could go to prison. Acá entonces yo subrayé, coloqué en negrita varias palabras. Estas palabras son government, they, wrote, bad, and they. Y ustedes colocan aquí cuál es la interpretación que ustedes, la función gramatical que ustedes consideran. Por ejemplo, de la palabra de, yo considero que es un conector, colocó conector. No, yo considero que es un sustantivo, colocó sustantivo. No, yo considero que es un pronombre, colocó pronombre. No, es un artículo, colocó artículo. Wrote, considero que es un adjetivo. No, no es un adjetivo, es un pronombre. La selección que ustedes consideren más adecuada, la van a seleccionar. Wrote, bueno, creo que es un verbo o un adjetivo, ahí voy. Lo mismo con they, aquí ya están las opciones. Lo mismo voy con bad y government. Ahí hay varias opciones y la que ustedes consideren más acorde a la palabra, bueno, no más acorde, la función gramatical que realmente cumple la palabra en la oración, ustedes seleccionan la opción correcta, más correcta. Por otra parte, tenemos la pregunta 3. ¿Cuáles palabras en las oraciones son verbos? Acá es parecido a la número 1. La diferencia es que yo no subrayo palabras, sino que les pregunto a ustedes de la oración de US President Woodrow Wilson needed men and boys to fight. If people knew about the flu, it could have an impact on the world. Ustedes de esa oración me van a decir cuáles palabras, las escriben acá, consideran que son verbos. Por ejemplo, yo considero que president, un ejemplo, es un verbo. Lo coloco allí. Yo creo que needed es un verbo. Lo coloco allí. Men es un verbo. Lo coloco allí. Todas las que yo considere que son un verbo, las voy a escribir allí. Con la pregunta número 4, dice, interpreta la siguiente oración con su equivalente al español. Ustedes acá van a redactar, van a interpretar con equivalente al español lo que considera que